dar inicio a esta presentación del libro de Gabriel Loza, con nuestros destacadísimos panelistas, Roberto Pizarro, Marcela Vera y Marco Kremerman. Queremos iniciar este panel con la intervención y presentación del libro de Gabriel Loza Tellería. Gabriel es un querido amigo de Chile, digamos, de la Universidad de Chile, desde los años del presidente Allende. Él estudió acá en la Universidad de Chile en la Escuela de Economía y cumplió un destacadísimo papel, digamos, en ese tiempo de estudiante. O sea, en primer lugar tenemos que decir que Gabriel es un colega, dirigente estudiantil y político juvenil de aquellos años. Así que yo quiero, en ese carácter, en primer lugar, Gabriel, darte un abrazo enorme y agradecerte porque hayas querido presentar este libro tan importante en CENTA. Ahora, Gabriel ha sido presidente interino del Banco Central de Bolivia, ministro de Planificación del Desarrollo y director ejecutivo de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. Es economista, estudió en la Universidad de Chile y también en la Universidad Católica Boliviana, y es máster en Administración de Empresas con estudios en Comercio Exterior. Y también funcionario internacional del Acuerdo de Cartagena, que hoy día es la Comunidad Andina, y ha estado también en el PNUD, en el Banco Mundial. Es profesor, ha cursado estudios de posgrado en varias universidades. Es decir, es Gabriel un gran, por decirlo, es una personalidad de la intelectualidad latinoamericana del último medio siglo. Así que con esta breve presentación dejo con ustedes a Gabriel Loza Tellería para que nos presente su libro acerca de una dicotomía tan importante que él dice que es una falsa dicotomía y que él mismo nos va a explicar. Gabriel, la sala es tuya. Muchas gracias, Manuel. Quiero agradecer a Senda, a la Fundación Sol, que auspiciaron esta presentación. Pero en la introducción, antes de aparecer en video, me han hecho sentir como en casa. Con Roberto, Tito Pizarro, que ha sido mi decano, y que también sentir en un ambiente 50 años después de que estaba estudiando en la universidad. Agradezco a Marco Kremerman de que sin conocerlo él aceptó leer y comentar mi trabajo. Y por supuesto Marcela, Roxana, todo ese grupo, y al lado también está Jaime Flores, que fue el chileno que me salvó la vida. Eso les voy a contar en alguna oportunidad después. Quiero compartir la presentación. Quiero compartir la presentación del tema. Por supuesto, la propaganda está, que es un libro digital y esos son los accesos, lo cual se puede poner en el chat. Pero la idea central para mí era la motivación. Y América Latina se dice que es un volcán, es un polvorín, es un tremendo remesón ideológico,
y sobre todo en países con políticas correctas, entre comillas, como Chile, Perú, Colombia. Y ahora parece como se ha muerto el liberalismo, el neoliberalismo, vive el populismo, o populismo mercados. En Perú se dice populismo y mercados. Y aquí en el medio político hay alguien que dijo, yo voto con el populismo de izquierda. Es decir, que es un tema que está a flor de piel en América Latina. Yo tengo una motivación personal, como habíamos hablado un poquito antes, porque estudié en la Facultad de Economía en plena ruptura entre la economía política, la sede norte, a cargo de Tito Pizarro, y lo que en esa época no llamamos neoliberal. Era la economía a secas, la economía que decíamos burguesa, los que teníamos la formación un poco marxista. Pero vi la etapa de inflación, desabastecimiento, el dólar negro y el bloqueo económico. Después en Bolivia, el 82, 10 años después, fui subsecretario de Comercio, pero a los inicios del proceso de hiperinflación y dolarización. En Perú fui un observador de la inflación en el primer gobierno de Alan García. Y en 2006 me tocó funciones de gobierno con el presidente Evo Morales, y lo que me prometí es de que los procesos sociales no debían caer en la desestabilización. No puede fracasar un proyecto social por culpa de la inflación. Y este es un poco el sesgo del libro. El sesgo del libro está un poco enfocado a que podemos construir proyectos con una base estable, con una estabilidad económica. Y en Chile me tocó vivir forzadamente la pandemia, porque aquí tengo mi familia, mis nietos, mis hijos, y bueno, ahí me tocó de cerca también ver la crisis del modelo neoliberal. El tema para enfocar es un tema de políticos, técnicos y gente. Eso aparece en los medios. Los políticos populistas no escuchan a los técnicos son la voz sagrada, y la gente que ya no se escuchan a políticos ni a técnicos. El tema es un poco el enfrentamiento, aparece de dos monstruos, los populistas con Maduro, Kirchner, el populismo de derecha, Bolsonaro. Eso yo no lo digo Uribe y Kass, eso lo dice Andrés Velasco en el Project Syndicate, en su trabajo, película de monstruos en América Latina, ¿no? Un Godzilla con un King Kong. Yo creo que no es tan así el panorama, no está tan grave, pero me ayuda para presentar el libro. Y el problema son las etiquetas. Neoliberalismo, técnicos, globalistas, la libertad. Neopopulismo, políticos, nacionalistas, autoritarismo. El neoliberalismo de largo plazo son neutrales y eficientes, responsables y del tema de la estabilidad. Mientras los populistas cortoplacistas, redistributivos, irresponsables, incertidumbre. Son las etiquetas. Y en el diccionario de la RAE se dice de que populismo son aquellas políticas que atraen a las clases populares. Pero cuando uno consulta neoliberalismo, no dice a qué clases atraen. Y ese es un viejo problema. Los intereses de grupos sociales, llamémosle clases, cualquier otro nombre, ese es el problema de fondo. Y la idea, les cuento el final de la película, porque lo que quiero decir que está mal planteado el tema mercado versus populismo, como lo plantea Sebastián Edwards en su libro. El mercado es un mecanismo de asignación de recursos y el plan es otro mecanismo de asignación de recursos, o la programación, o un estado entre plan y mercado. Hay que comparar mecanismos de asignación de recursos. Y segundo, el neoliberalismo se basa en la nueva macroeconomía clásica, que en realidad es la de Friedman. Más que nueva, es muy enraizada en neoclásicos, y lo que se discute es con Keynes, no es con Marx, sino con la vieja macroeconomía, en términos de instrumentos de política económica, que ese es el enfoque del trabajo. No es analizar problemáticas de desarrollo, problemáticas del capitalismo, sino instrumentos de política económica. Y al final, lo que sugiero es que hay variedad de instrumentos
modalidades de intervención estatal, manejo de diferentes instrumentos de política económica y arreglos institucionales, distintas formas de normas, de consenso que se puede lograr en torno al mercado o en torno al Estado. Con esta idea, la vertiente que analizo del neoliberalismo, en Chile no hay que predicar sobre el neoliberalismo porque es como ir al Vaticano y predicar sobre la religión católica. Ustedes lo conocen mucho mejor que yo, pero le veo el cordón umbilical, la escuela neoclásica, los Chicago, ustedes lo conocen, el ofertismo de Laffer, que está de moda en un programa de un candidato, que es rebajar los impuestos, por ejemplo, para promover el crecimiento. Y la revolución neoconservadora, en realidad no debería llamarse neoliberalismo, debería llamarse neoconservadurismo, que es la forma en que aparece este enfoque y además en Europa, todo eso. Después en América Latina se lo tradujo a neoliberalismo. Y el tema del consenso de Washington, que es una mala palabra. Pero la estrella solitaria, como lo clasificó Sebastián Edwards en su segundo trabajo sobre el populismo, era Chile. El neopopulismo más relacionado con la corriente keynesiana, el tema conceptual, la vieja escuela del estructuralismo, de la que yo he sido parte de esa formación, y la etiqueta de que todo lo que está apartado del mercado, la privatización, la liberalización comercial, financiera, libre inversión extranjera, todo lo que está fuera de eso, eso es populismo o totalitarismo. Y al final, el mal ejemplo siempre lo pone el chico malo a Venezuela. En este enfoque, en realidad, la polémica no es entre Hayek, que fue el filósofo del neoliberalismo, no el economista, el filósofo. El economista es Friedman. Y no es entre Keynes ni Marx la pelea. Para mí es la pelea entre Friedman, mentor de la macroeconomía clásica, y Keynes como el padre de la macroeconomía a secas. La estructura del texto es de esta forma. Algo le pasa a la economía, que quiere decir un poco la crisis de la teoría y el pensamiento económico. El árbol genealógico, es decir, las raíces o vertientes del neoliberalismo y populismo. El consenso de Washington en macroeconomía del populismo, que ha sido la forma del debate que se da en América Latina. Chile antecedió al consenso de Washington. Así ustedes no sufrieron mucho ese debate que se dio, sobre todo en Bolivia y los otros países, entre el Fondo Monetario, Banco Mundial, que propiciaban el consenso versus las políticas populistas. Y al final pongo experiencias comparadas. No estoy comparando niveles de desarrollo de países, sino en el manejo de política económica, en cuanto a inflación, desempleo, equilibrio fiscal y equilibrio externo. Es muy simple ese análisis comparativo. Ahora, en el tema del desarrollo, de lo que le pasa a la economía, es que esa economía tendió a manualizarse. Los papers, los análisis, modelos, todo es un modelo y es cuantificado. No se lee a los clásicos, ya no se menciona, quiere equipararse a la física como una ciencia exacta. El excesivo uso de modelos, no es que no sea necesario, pero hay un mal uso y abuso de modelos matemáticos y econométricos, pero parece que ya no sirve para explicar lo que está ocurriendo en la realidad y en la gente. El tema es de que nace la economía como economía política. Después entra como economía de los agentes económicos. ¿Por qué un huevo cuesta más que una taza de té? Los precios relativos. Lionel Robbins hace una ciencia de la asignación de recursos escasos en plena crisis del 29, del 32. Y Keynes lo que le preocupaba era el nivel de empleo existente en los recursos. El tema ya de lo que pasa a la economía es que la crisis sanitaria ha mostrado el predominio del mercado sobre la gente y la mercantilización y infrafinanciación de los sistemas de salud.
Los mercados libres no pueden proporcionar asistencia sanitaria para todos. Así de simple. Y además al problema climático, que no analizo el problema de la emergencia climática, más la pandemia, las fallas del mercado son ahora la regla, no la excepción. Y eso no lo digo yo, sino Finanzas y Desarrollo, en su trabajo, la revista del Fondo Monetario. Y los resultados de la pandemia, ya en un mundo desigual y con pobreza, ha sido exacerbar la pobreza y la desigualdad. Y como dice el economista Mazzucato, ha pasado de prestamista de última instancia, el salvador de la crisis financiera, por ejemplo, en 2007, a un inversionista de primera instancia. Pero la diferencia es que el gasto público, de lo que se ha gastado a salud, ha ido en pequeña proporción, en una mínima proporción. Por lo tanto, ese gasto ha ido a otras partes. Ahora, el gasto público es y esto es The Economist, esto no es ninguna crítica marxista ni izquierdista. El mundo está entrando en una nueva era de grandes gobiernos. Y Friedman decía, mantén tu ojo en una cosa y una sola cosa. ¿Cuánto está gastando el gobierno? Decía Friedman. Hoy debe estar revolcándose un poco en la tumba porque estamos gastando los gobiernos mucho. Por ejemplo, a nivel mundial, 16% del PIB. En la OECD el déficit que era de 3%, que ya era alto para los neoliberales, ha subido a más del 10% y va a estar en torno al 8.4%. Y va a ser muy difícil que baje después el gasto fiscal. En el tema de las vertientes, ya Krugman había diferenciado dos vertientes. Los economistas de agua dulce, los liberales, neoclásicos, ortodoxos, y en general los más cercanos a filosofías de derecha, y los economistas de agua salada, keynesianos, socialdemócratas, progresistas, más hacia la izquierda. Según esta clasificación, yo estaría en el agua salada. En el enfoque que se da, y me he permitido construir este árbol, pero no se pone todo lo que es el pensamiento económico, sino algunas de las ideas más relevantes, es para tratar de entender de que el neopopulismo y el neoliberalismo tienen sus raíces en la vieja discusión entre Estado, mercado, economía que viene desde antes. Aparecen Keynes y monetaristas como los antecedentes más cercanos, pero en realidad, por ejemplo, los monetaristas en realidad van hacia los neoclásicos, donde Keynes hizo su ruptura con el pensamiento neoclásico, pero se ha mantenido entre micro y macroeconomía con Samuelson para tratar de que no haya esa ruptura en el enfoque. Bueno, ese es el tema y que la idea es de que queremos discutir el populismo y el monetarismo y el neoliberalismo, tenemos que tener un marco teórico de referencia. Bueno, de Keynes solamente quiero señalar un punto que era muy importante. Para Keynes, lo que llamaba teoría clásica, todo lo que va antes de él, es un caso especial de la economía. El equilibrio que planteaban los neoclásicos en realidad era la autoadaptación al el pleno empleo, la oferta crea su propia demanda, los trabajadores aceptan salarios bajos, no hay desempleo, y ese era solo un caso que podría existir, pero el caso general de la economía no era eso. Y bueno, el empleo requería del nivel de inversión, y del nivel de inversión no puede dejarse en manos del mercado. Pero además no era gastador el keynesianismo como es la imagen que tenemos. Keynes decía gastar en política fiscal y la parte de expansión monetaria solo en una fase del ciclo económico. Y siempre y cuando no haya el pleno empleo, la plena ocupación. Si estamos en pleno empleo y gastamos más, todo viene la inflación. Y Keynes no era antimonetarista, se preocupaba del tema de la inflación. Bueno, lo que para el enfoque de lo que quería más plantear a la discusión actual, Keynes no fue el padre del proteccionismo. El Estado debía endeudarse, pero después tenía que reducir deudas.
se preocupaba por la distribución del ingreso y la riqueza y no propiciaba un socialismo de Estado. Ese era de lo que es el pensamiento más clásico, más keynesiano. Lo de Hayek y Friedman como padres, en realidad lo que quiero rescatar es que es tanto una corriente económica como una filosofía política. No es homogéneo, se nutre de los monetaristas en el corazón, en el manejo de la cantidad de dinero, pero más que regla monetaria, hay una regla fiscal, porque la inflación se debe a los gobiernos. Los ofertistas, como Laffer, si se quiere mayores ingresos fiscales, mejor es bajar los impuestos a los ricos para estimular el crecimiento económico y el empleo. Eso lo decía en el siglo pasado y ahora nos suena muy actual. Y la curva de Laffer que se escribió en una servilleta. Laffer les explicó a los representantes de economía de Estados Unidos en una servilleta, en una reunión, el tema de por qué bajar impuestos era importante y se recaudaba más contra la acepción de que más bien había que aplicar más impuestos para recaudar más. Pero es en una situación era válida lo que podía plantearse, una vez llegado al óptimo. El tema del Estado, que es lo que entra como tema central del neoliberalismo, la mano negra de que el Estado tiene una mano para promover pero intereses privados que no formaban parte de su intención, la austeridad fiscal, que es una norma que se plantea como regla, ¿no? Y la parábola del funcionario público, que es una forma de criticar al Estado que, como el dinero es de otros, no se preocupa ni cuánto gasta ni en qué gasta el Estado. Es la visión típico de Friedman. Y sin intervención estatal los mercados tienden a la estabilidad. Inicialmente tenía el enfoque de que el neoliberalismo es minimizar el Estado. Y he visto, he reflexionado y no es así. El neoliberalismo requiere un Estado fuerte, un Estado que permita el funcionamiento del mercado, la competencia, pero también asegure los intereses de los agentes económicos, entre comillas. Por lo tanto, no es que el Estado se va a un lado. El Estado tiene un rol y un nuevo rol. Y este enfoque neoliberal institucional es para que funcione el tema del Estado. No justifican la intervención del gobierno, por supuesto, aún con fallas del mercado. Y en realidad la corriente dominante, a mi modo de ver, del neoliberalismo, aparte de Friedman, es la economía institucional que se ha llamado, que las instituciones como regla de juego, el tema de los costos de transacción, el tema de que frente a la discrecionalidad de las autoridades es mejor las reglas, el papel de los compromisos y los anuncios de las autoridades como el Banco Central, la independencia del Banco Central, el tema de la elaboración de políticas, el tema de inconsistencia intertemporal en la definición de políticas. En realidad la idea es fortalecer el Estado para fortalecer la competencia y el mercado. La macroeconomía de populismo con los trabajos de Domburg y Edwards y el segundo trabajo de Sebastián, en realidad no definen lo que es macroeconomía de populismo, más bien describen la trayectoria que si aplica políticas fiscales y monetarias expansivas, primero hay un relativo auge, crecimiento, pero después viene estancamiento, caída, inflación, desequilibrio externo. Lo que sí hay una tentación del populismo, como dice Jeffrey Sachs, políticas macroeconómicas expansivas, que estas conducen a alta inflación, a desequilibrio externo, pero surgen para corregir las inequidades de la distribución del ingreso. El populismo no surge del aire, de la atmósfera que se crea así. No es extraterrestre. El populismo entre comillas, porque después vamos a definir bien populismo. El tema es de que surgen ideas diferentes al neoliberalismo para corregir el problema de inequidades en la distribución del ingreso y elevar la vida de los pobres. Esa es la razón básica.
Y agarré que la palabra populismo viene de la palabra rusa nar. Eso según Google, así que pueden criticar a Google. Pero nar está mal traducido como populismo, como algo peyorativo, como algo mala palabra. En realidad quiere decir pueblo, quiere decir gente. Y hoy la crisis humanitaria, sanitaria nos está diciendo que el tema de la gente, no un nombre de un partido, sino la problemática de la gente es un tema central. La tendencia reciente es a un populismo de derecha, pero lo curioso es que este populismo de derecha, donde afecta en términos culturales, se apunta a extranjeros, minorías étnicas y religiosas, que amenazan la identidad y la cultura nacional, por ejemplo, los neoliberales no critican el populismo de derecha. Lo que en realidad critican no es ni siquiera el autoritarismo, sino las políticas redistributivas, es decir, el populismo de izquierda, tanto al interior de un país entre grupos sociales como a nivel de un país y las empresas extranjeras. Esa es la médula de la crítica al populismo. El neoliberalismo en Chile usted lo conoce más que yo, pero lo que simplemente quiero señalar de que combinó en un mismo interrumpido proceso políticas de estabilización con reformas estructurales, abarcando no solo el área estatal, sino el conjunto de la sociedad. Y yo me remito a un trabajo en 1982 de Foxley, cuando estaba en CIEPLAN. Y él, para mi modo de ver, entre comillas, dice que consiste en la combinación de enfoques monetaristas de estabilización económica con concepciones neoliberales en lo que concierne a la organización de la economía y la sociedad. Para mí me parece una de las definiciones más amplias de lo que es neoliberalismo. Y el núcleo central, las reformas institucionales que modifican la legislación laboral, suministro de servicios sociales, buscan someter el comportamiento de los agentes productivos a la fuerza del mercado, descentralizar procesos de decisión, transferir al sector privado al máximo posible de funciones, provocando el repliegue del Estado en el ámbito económico. Esa es una definición en el experimento neoliberal sacado en CIEPLAN y también publicado en Estados Unidos. El tema del consenso en Chile antecedió, superó y fue más allá del consenso de Washington. Eso ustedes lo conocen mucho mejor. Ahora, el tema, a mi modo de ver, que el tema institucional está más asociado a la economía de la oferta, la privatización, desregulación, reducción de impuestos sobre la renta, flexibilización de los mercados laborales y las prestaciones por desempleo. El tema no es tanto política monetaria y política fiscal, sino es este enfoque muy claro, muy directo de desregular mercados financieros y la reducción del Estado. Y termino con una palabra de Foxley sobre esta caracterización que consiste en nada menos que en transformar radicalmente el modo de funcionamiento de la economía y en su forma más extrema, la forma en que están organizadas la sociedad y las instituciones políticas. Bueno, el tema del neoliberalismo en Chile, ustedes lo conocen y yo lo analizo, una periodización, tratar de, desde afuera, tratar de entender cómo ha sido un proceso, un experimento neoliberal, en realidad tremendo, ¿no? Es tremendo. Pero de lo que voy es que con el cambio en la democracia hay una continuación en las reformas. En una se profundiza la liberalización comercial, los tratados comerciales, el tema del arancel, la privatización se continúa. En unas hay ajustes, el tema de control de capitales al exterior, por ejemplo, reforma tributaria, una modificación, y los temas sobre reforma de pensiones, modificaciones con el pilar solitario, la participación sindical, componente de gratuidad, de Chile solidario. Es decir, las reformas se han trabajado, unas se han profundizado, otras se han ajustado y otras se han modificado. Cuando entramos ya al tema que yo prefiero para analizar, comparar con algo. El tema de economías comparadas, antes nosotros
en nuestra Facultad de Economía teníamos sistemas económicos comparados. Cuando se comparaba la economía capitalista de mercado con la economía planificada. Ya había toda una escuela de pensamiento y de análisis para tratar de hacer seriamente esa comparación. Hoy cuando comparamos experiencias entre neoliberales y otras que no son, en el caso boliviano yo la denomino heterodoxa, no nos regimos a una metodología, sino a etiquetas. Este es un intento desde el punto de vista de política económica, como la relación, por ejemplo, un indicador, también lo trabajo en términos del poder de compra, indicadores más sofisticados, pero en forma sencilla, el ingreso per cápita de Chile era 2 veces el de Bolivia cuando Bolivia empezó su modelo neoliberal. Y después llegó a 7 veces, más o menos, a 2005 al 2006. Y posteriormente, con la experiencia del modelo boliviano, esa relación llegó a más de 4 veces. Por lo tanto, es solamente, no comparo países, modelos de crecimiento, ni factores del crecimiento, sino un poco en términos de política económica. Pero sí comparo el neoliberalismo en Chile con el de Bolivia, que tuvo 20 años de existencia, del 85 al 2005. Antecede al consenso de Washington en Chile y en Bolivia el resultado del consenso. Cambio en la economía, Estado y sociedad. En Bolivia solamente cambio en la economía. Nació con el autoritarismo y se consolidó con la democracia. En Bolivia nació con la democracia. Fue un experimento neoliberal con democracia y con plena hiperinflación, por supuesto. Y las políticas se hicieron en proceso simultáneo. En el caso de Bolivia, primero se hizo la estabilización y después se hicieron las reformas, parte de las reformas 1 y parte de las reformas 2 del consenso de Washington. Y en el cuadrado mágico, que no es palabra mía, sino de Gonzalo Magne, que trato de comparar estos indicadores de crecimiento, desempleo, inflación, equilibrio externo medido a través de la cuenta corriente de balance de pago y el saldo del balance fiscal. Y en las experiencias neoliberales, la tasa de crecimiento de Chile fue mucho más alta que la de Bolivia. En tasa de desempleo fue ligeramente también la tasa de empleo más alta la de Chile. La tasa de inflación, Bolivia logró más rápido una estabilización. Después de una hiperinflación es más fácil de estabilizar, relativamente más baja, pero en equilibrio fiscal y externo, el caso chileno fue mucho mejor que la experiencia neoliberal boliviana. Con el modelo heterodoxo, el tema, Bolivia bajó la tasa de inflación a un 5% promedio, pero el de Chile fue mucho más baja. En términos de crecimiento, ligeramente más alta la de Bolivia y la tasa de desempleo más baja. Y en equilibrio externo, Bolivia tuvo un auge y ahora y el saldo del equilibrio externo debido al auge, sobre todo de commodities, fue superavitario. En Chile un bajo déficit, pero sí en el equilibrio fiscal, el caso chileno es un mejor desempeño. En términos de manejo de política macroeconómica, Chile es un ejemplo de manejo ordenado y adecuado de los instrumentos de política fiscal y monetaria y cambiaria. Pero en política cambiaria le tocó casi del 73 al 99 hasta estabilizarse. Tuvo todos los regímenes cambiarios posibles, ¿no? Con excepción de adoptar una moneda extranjera, caso mismo después de Argentina, que se hizo el 1-1. Un régimen exitoso de metas de inflación después del 90 y con el manejo del tipo de cambio. A mi modo de ver y desde afuera, el éxito está más asociado a la inversión extranjera, que no empezó el 73, sino 12 años después recién empezó a subir la inversión extranjera como parte del PIB hasta llegar a un máximo de 12% y mantener además un nivel más alto, el doble de América Latina entre el 2000 y el 2019. En el caso boliviano, no, lo último para la parte de Chile es que tiene componentes heterodoxos, no es un modelo neoliberal puro. Codelco, la empresa del cobre, el Banco del Estado. En Bolivia se cerró el Banco del Estado. Corfo, el papel
y uno puede discutir, pero el papel de Corfo, el tema de fomento, pero el tema que uno ve que si ese modo extendió a los mercados competitivos en todas las esferas de la actividad económica, la pregunta sería, ¿es posible separar la política económica de la estrategia o del modelo neoliberal? ¿Puede uno entender esta la política que puede ser buena, que podemos analizar sin entrar a todo el cuestionamiento del modelo neoliberal? Es una pregunta que les dejo a ustedes. Las dimensiones de la política económica. Para analizar y comparar políticas económicas, generalmente se habla el tema de la estabilización, todo lo que es la coyuntura, el equilibrio macroeconómico. Poco se habla de la afectación de recursos y la distribución de los recursos. Y en el tema de afectación de recursos, la política económica cambia la propiedad del capital, de la tierra y del trabajo. Entonces, afecta cómo se da. No hay, dada una dotación de recursos, empezaremos a analizar la política económica. La política afecta esa dotación, afecta la dotación de tierras, del capital y al trabajo. Y lo que es más fuerte es la distribución de los recursos, de las rentas, las regalías, los impuestos, subsidios, entre clases sociales y entre países. Por lo tanto, cuando uno analiza una política económica, tiene que analizar en estos tres niveles y no solo centrar como que el neoliberalismo se centra en la estabilización y dice dar una dotación de recursos y cree que su política económica es neutral, que no afecta a nadie en particular o beneficia, sino es neutral. Y en el caso boliviano fue una desmistificación de que políticas heterodoxas no conducen a más inflación. Políticas heterodoxas no requieren no necesariamente el desequilibrio externo ni el desequilibrio fiscal. Y que el empleo se puede promover y puede ser duradero. No solo se combate el desempleo un rato y se vuelve a tener de nuevo. Y lo que es más importante es que las conquistas sociales no se revierten si tenemos una política de estabilización. La heterodoxia en Bolivia no es tan heterodoxa porque utilizó las bases del modelo neoliberal en Bolivia que se hizo antes. Hay unas condiciones iniciales y esto no es la versión oficial, es la versión que postulo, porque le dejó una economía relativamente estable económicamente, con excedente, el equilibrio de sector, unas reservas internacionales relativamente del promedio de América Latina, 2 contratos de exportación de gas a Argentina y a Chile, es decir, hubo un ordenamiento previo de una economía que se recibió, no se construyó de la nada. La parte tributaria se mejoró, pero había un sistema de administración del Estado y la participación popular. Allá en Bolivia hay una coparticipación tributaria. Las municipalidades reciben una parte de la recaudación tributaria. Las regiones reciben una parte de las regalías, las regiones productoras de las regalías nacionales. Es decir, hay un tema de descentralización regional y municipal bien profundo. La reforma financiera mejoró el tema de tasas de interés, puso unos topes para que no puedan ser demasiadas altas. La reforma de pensiones se planteó el pilar solidario y solamente un retiro hasta un tope más o menos equivalente a $1.500 que se podía retirar. Y el tema de dotación de tierras, se dio muchas más tierras a la comunidad y a los campesinos. Donde hubo la contrarreforma es aquí, en el rol del Estado, el tema de privatización a la estatización, las empresas públicas proliferaron, ese es un tema, es un eslabón débil que tiene ese modelo heterodoxo, pero la empresa pública entró a diversos campos, y el tema de regalías e impuestos a los recursos naturales. En términos de pobreza, Chile, usted conoce mejor, ha logrado una reducción. Después, bueno, medida la pobreza con otros tipos de criterios, como ha hecho Fundación Sol, no le he tocado, esto es con base a CEPAL para hacerlo comparativo.
y en Bolivia se ha reducido, pero son todavía niveles altos. En el tema de desigualdad, la reducción en Bolivia ha sido un poco más en términos del coeficiente de Gini o el coeficiente Palma. Ha sido una mayor reducción y en Chile ha sido muy poca la reducción. Y esto, bueno, según la OECD, es el éxito de la caída de la pobreza, pero este es el problema del coeficiente de Gini que se ha mantenido relativamente alto. Y el rol del Estado. El gasto público en Bolivia representa 45% del producto. Las empresas públicas representan un 18.4% del PIB, por ejemplo, el gasto, y la inversión pública en promedio un 10%. El tema es de que el excedente económico, muchas veces más que la propiedad de la empresa, lo que interesa es el uso del excedente económico, captar el excedente a los impuestos de los recursos naturales no renovables y cómo se distribuye mejor ese excedente económico. Hay datos sobre la mayor percepción en Bolivia de los ingresos por hidrocarburos y sobre todo hidrocarburos, no tanto por minería, y este es el nivel de Chile. El tema de los ingresos fiscales provenientes de recursos naturales, Ecuador ha tenido niveles altos, pero en el caso de Bolivia, este excedente ha permitido un mejor desempeño en crecimiento y equidad. El tamaño del Estado, siempre los niveles que uno puede decir, los niveles de Perú, de Chile, que son, y el de Bolivia, que son relativamente elevados. La inversión pública, ese es un factor clave, más del 12% frente a niveles del 4 o 2%. La disminución de la desigualdad en Bolivia ha sido uno de los más fuertes comparados en América del Sur. Como reflexión, simplemente quiero señalar de que el neoliberalismo no es un único formato de manejo serio de la política económica. Hay otras formas de manejar seriamente la política económica. No minimiza al Estado, más bien implica una fuerte presencia del Estado. Mi percepción es que el Estado chileno es controlador y regulador, no es tanto como lo que uno puede decir. Y el tema de que las experiencias no son tan ortodoxas, hay una combinación de instrumentos. El tema es, en el caso boliviano, es una política heterodoxa de alta intervención estatal en un contexto de economía de mercado. Su éxito está relacionado a las condiciones iniciales que recibió. No siguió al populismo en el control de precios ni que la inflación es un problema de largo plazo. Se logró la tendencia a lograr un crecimiento con equidad. Pero la tendencia a un elevado intervencionismo estatal y la proliferación de empresas públicas puede conducir a la pérdida de dinamismo del modelo, su estancamiento y, lo más preocupante, a la osificación como alternativa. La recomendación va más el importante rol que juega el Estado, pero tiene que tener una política de control y límites, porque los recursos son de toda la gente, de todos los ciudadanos. No es bueno comparar estas experiencias y decir esta es mejor que la otra. Lo importante es que hay un abanico de alternativas de políticas económicas y arreglos institucionales. No existe un modelo puro ni único, ni alternativas mágicas. No se trata de buscar nuevos paradigmas ni recetas. Y lo que más importante, una economía no parte de cero. Hay pasivos y activos que se reciben, unos que se preserven, se mejoran y otros que se cambian, de acuerdo al tiempo y espacio histórico. Así, no hay que usar un péndulo de reformas y contrarreformas. Así veremos que no estalle un volcán en Sudamérica y se logren opciones de equilibrio con equidad. Muchas gracias. Si quieres, puedes sacar dejar de compartir pantalla. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a Gabriel Loza por esta presentación y este panorama acerca de la evolución de las economías de nuestros países en el contexto de, o en el marco de un análisis teórico
profundo, amplio, completo. Ahora, tenemos 3 comentaristas de nota. Yo quiero hacer una proposición. Quiero proponer que empiece comentando Roberto Pizarro. Mal que mal, es responsable en parte de la formación de Gabriel, porque era el decano. Entonces me parece adecuado darle la palabra, en primer lugar. Gracias, Manuel. Eh, Gracias, Manuel. Yo creo que aquí faltan de Gregorio y Agustín, porque en realidad aquí tenemos un problema muy fundamental, porque Gabriel nos dice que tenemos que recorrer el pensamiento económico, tenemos que hacer políticas económicas heterodoxas, tenemos que entender la economía desde una perspectiva distinta a la perspectiva neoliberal para hacer políticas públicas que atiendan a las mayorías y no a las minorías. Hacer eso hoy día en Chile es imposible por lo que es la formación del estudiantado en las escuelas de economía que nosotros tenemos. Y efectivamente en el pasado, cuando estudió Gabriel, nosotros iniciamos ya en la Facultad de Ciencias Económicas una serie de iniciativas promovidas por el propio movimiento estudiantil para incorporar un pensamiento que trascendiera la visión neoclásica. Y esto efectivamente se consolidó posteriormente, luego con la reforma universitaria y con la formación precisamente de la Facultad de Economía Política. Y esa Facultad de Economía Política tenía la pretensión de entregar visiones diversas del pensamiento económico. Macroeconomía heterodoxa, Keynes, CEPAL, enfoque de la dependencia, y desde luego Marx, con los cursos que entregábamos de economía política para entender la dinámica de las clases sociales y la captura del excedente mediante la extracción de plusvalía del trabajo asalariado. Todas esas corrientes eran revisadas en la Facultad de Economía Política. Terminamos mal. Nuestra historia duró apenas un año. Y para los muchachos jóvenes, Marcela, que está aquí, nuestra facultad fue suprimida. Y en los locales de la Avenida República, que se forman en la época de don Pedro Aguirre Cerda, se instaló el cuartel central de la DINA y después CNI. Y en los pensionados, en el pensionado que yo no sé si estuvo ahí Gabriel, en el pensionado al frente de la Escuela de Economía. No fue mal. Pero Gabriel en su libro tiene toda la razón cuando nos dice que hay que revisar toda la historia del pensamiento económico, y además tiene el talento en su libro de aterrizarlo en la experiencia concreta de América Latina y muy en particular en los casos de Chile y de Bolivia. Él da cuenta del modelo neoliberal chileno y lo compara con el modelo que él denomina de economía plural de Bolivia. Y efectivamente él rebate así ese ideologismo de economistas hoy día tremendamente politizados e incultos, para quienes todo lo que no es neoliberalismo se llama populismo. Y es interesante lo que nos dice Gabriel también, porque él rechaza a quienes asocian el modelo boliviano con las experiencias de la Venezuela de Chávez, la de Correa de Ecuador y la del kirchnerismo en Argentina, y nos ha explicado en su libro, y lo ha dicho ahora, la especificidad que tiene la experiencia de transformación económica en Bolivia. Bueno, la verdad es que en estos últimos años el neoliberalismo nos ha aplastado. Sin embargo, yo creo que a nivel mundial y en América Latina,
hemos tenido una suerte, que era una mala suerte, pero que tuvo un componente de suerte. Keynes volvió a resucitar, y volvió a resucitar como consecuencia del COVID-19. Ya había sucedido antes, con la crisis de los años 30 y la emergencia del New Deal de Rusia. Y ahora esta mortal pandemia hace retroceder al neoliberalismo y entrega al Estado nuevamente un papel dominante. Ese papel que era absolutamente inaceptable por los neoliberales. La intervención ahora del Estado es cuestión de vida o muerte. Y la expansión fiscal y el endeudamiento de los estados, que antes eran imposibles, hoy día resultan normales. En suma, el verdadero debate de hoy no es entre neoliberalismo de los técnicos frente al populismo de los políticos, sino entre políticas económicas, creo que lo dice en el texto Gabriel, para seguir favoreciendo a las minorías o políticas económicas centradas en la gente. Y yo creo que ahí está precisamente el propósito del libro de Gabriel. Y entonces nos acercamos a Chile. Y lo que hay que decir sobre Chile y el neoliberalismo es que en realidad Chile se había convertido, según los economistas del establishment, los políticos en general, los políticos de centro, los políticos de izquierda y los políticos naturalmente de derecha, éramos el oasis de América Latina. Fíjense ustedes que eso lo dijo Piñera 2 días antes del estallido social, 2 días antes de la revuelta. Y, como bien se ha dicho, la ciudadanía se rebela contra los 30 años del proceso de transición y no contra los 30 pesos del metro, como se ha dicho reiteradamente. Es una rebelión contra el sistema, contra los abusos y la injusticia que instaló Pinochet en los Chicago Boys. Y esa rebelión es contra cuatro asuntos, yo creo, fundamentales. En primer lugar, contra un crecimiento vigoroso de la economía en los primeros años, sobre todo en los primeros 10 años, que generó una notable acumulación de riqueza, pero que se concentró en manos de unos pocos. Fíjense ustedes que el 1% de los más ricos controla la actividad productiva, los bancos, los seguros, los servicios públicos, las exportaciones, las AFP, las ISAPRE, las clínicas privadas, los supermercados, los malls, los colegios, las universidades y los equipos de fútbol. Es una realidad, ahí están los datos. Nos dice eso siempre nuestro amigo de la Fundación Sol, Kremerman. Y ese mismo 1% además controla los medios de comunicación, permitiendo así este 1% difundir su ideología para defender un sistema que valoriza el mercado, el individualismo y el consumismo. En segundo lugar, la rebelión hizo que la ciudadanía se diera cuenta que el modelo económico cerraba las puertas a una distribución equitativa de la riqueza y que además favorecía los abusos. Porque en los hechos, el sistema ha promovido el lucro en actividades fundamentales del área social, como en la salud, la educación y las pensiones. En tercer lugar, la rebelión del 18 de octubre del 19 ha cuestionado la institucionalidad política consagrada en la Constitución de 1980 y en particular su estado subsidiario, que restringe la participación ciudadana y bloquea los cambios. Y es por eso, hay que decirlo, que se aprobó mayoritariamente, abrumadoramente, elaborar una nueva constitución e instalar la Convención Constituyente. La Fundación Sol y su magnífico director aquí presente nos informan que esta constitución es la que ha permitido que las AFP entreguen pensiones miserables, que las ISAPRE impidan derechos de salud a ancianos y embarazadas,
que la educación universitaria tenga endeudado de por vida a sus profesionales y que los salarios no alcancen para vivir decentemente. Esa es la realidad. Por eso, muchos han dicho que la constitución chilena es una constitución económica, una constitución incapaz de entregarle poder al Estado para enfrentar los abusos, desigualdades y la falta de competencia que nos agreden cotidianamente. Ese es el Estado subsidiario. En cuarto lugar, el modelo neoliberal también ha sido incapaz de sostener la actividad productiva, porque muchos dicen el crecimiento de Chile. Efectivamente, Chile ha tenido un dinámico crecimiento, pero tuvo un crecimiento en los primeros 8 años o 10 años de 7%. En los segundos años bajó al 4%. Y en el tercer año de la transición bajó al 2%. No ha sido incapaz el modelo económico de sostener la actividad productiva. Y sobre todo de no diversificar la economía. No sostiene la actividad productiva, no diversifica, y al no diversificar es que no puede sostener la actividad productiva. Porque eso ha significado que la economía, la productividad se haya estancado durante los últimos 15 o 20 años. Entonces, es porque la economía en nuestro país, con el modelo productivo existente, se ha concentrado exclusivamente en el extractivismo. ¿En dónde? En los minerales, en el cobre principalmente, ahora algo en el litio, en la extracción de madera, en los bosques, y en la captura de pesca y en la agricultura. Extractivismo puro y duro. Allí, cuando uno apunta al extractivismo, no hay talento empresarial. Esto del emprendimiento es una mentira. Emprendimiento hay cuando uno combina factores, inventa cosas. No hay ciencia y tecnología en Chile. Este país tan creciente, tan desarrollado y que estamos en la OECD, tiene un coeficiente de inversión sobre el producto apenas, en ciencia y tecnología, de apenas 0,3, 0,4%. Así no hay posibilidades, entonces, de dinamizar la actividad económica y mejorar la productividad. Esa es la realidad y, en consecuencia, así no se pueden crear empleos de calidad, ¿no? Y se ha multiplicado el trabajo informal. Todos reclaman contra el trabajo informal, hay que meter preso a los que están en trabajo informal, pero es que es la economía que no es capaz, no ha sido capaz de generar trabajos formales. Esa es la realidad productiva del país, esta realidad de este dinámico crecimiento. Entonces aquí tenemos problemas sociales, tenemos problemas de concentración económica, tenemos problemas de distribución y tenemos problemas de la incapacidad productiva, de la incapacidad de tener una economía con dinamismo económico. Este modelo de injusticias, de exclusiones y de limitación productiva lo instaló Pinochet, efectivamente, con los Chicago Bulls y la derecha conservadora. Pero es inocultable que fue aceptado por los dirigentes de la Concertación y por sus economistas. Lo dice bien Gabriel cuando se refiere a Alejandro Foxley, quien modificó su postura en 180 grados, desde opositor, cuando estaba en Cieplan, a un ministro de Hacienda en Gobierno Nacional y complaciente con Pinochet, expresamente complaciente con Pinochet, porque dice expresamente, y en el libro Gabriel se repite, que Pinochet tuvo un gran talento y una gran lucidez al modificar la economía y a insertar la economía en el mundo. Eso lo dice explícitamente en una entrevista que le hacen en la revista Cosa. Una vergüenza, verdaderamente. Hay algo más grave, y ya estoy terminando, en que esta inédita riqueza acumulada por los grupos económicos es que capturó a la clase política, a toda la clase política, a la derecha y a los políticos de la Concertación. Fíjense ustedes que el gran empresariado, los Luxi, los Angelini, los Ponce Lerú, reclutaron ministros, exministros,
de la Concertación y otras autoridades gubernamentales, superintendentes, para insertarlos en los directorios de sus corporaciones. Esa es una realidad. Tenemos la lista de los nombres. Y luego, posteriormente, y ya se sabe, produjo algún escándalo, es que la intervención empresarial en la política contingente se hizo con el pago de campañas parlamentarias para dictar leyes favorables a los intereses. La ley de pesca fue una ley dictada por las 7 familias de pesca para montar una estructura favorable a la acumulación de capital de las empresas pesqueras. Así las cosas, hay, yo creo, razones poderosas que explican ahora que una nueva generación de políticos se encuentre liderando la transformación económica y política en nuestro país. Y tenemos que dar gracias a ello. El libro de mi amigo, querido y colega Gabriel, explica bien las injusticias y desigualdades del neoliberalismo chileno. Al mismo tiempo, entrega luces sobre el modelo económico boliviano, su carácter pluricultural, plurinacional, comunitario y anticolonial. Y eso es muy interesante y original para nosotros los chilenos. Gracias, Gabriel, por tan magnífico libro. Y para terminar, una frase de José Luis San Pedro, que dice, hay 2 tipos de economistas. Los que están aquí, los que estamos aquí, y que trabajamos o intentamos trabajar con tanta dificultad, ¿no?, para trabajar en favor de los pobres. Y están los otros economistas que los conocemos bien, que están en el estamen, que son los que trabajan para hacer más ricos a los ricos. Gracias, Gabriel, por tu libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu, digamos, siempre vívido y importante comentario Salud. y visión. Yo quiero proponer que continúe estos comentarios al libro de Gabriel nuestra Marcela Vera. Ella es una economista joven muy importante. Ella es economista de la Universidad de Chile y es doctoranda en ciencias sociales, digamos, de la universidad. Tiene estudios en el extranjero y ha tenido una impresionante, en realidad, desarrollo profesional. Si uno revisa su currículum, digamos, aparte de ser hoy día prácticamente una vocera de economía de la Universidad de Santiago de Chile, ella trabaja tanto en el área de difusión, en la radio, como en el área de investigación y análisis económicos, directora. Ahora, ella ha tenido, digamos, ha trabajado una serie de proyectos, digamos, con Naciones Unidas, con Paraguay, con el BID, con el gobierno chileno, en fin, realmente tiene ella un desarrollo profesional muy impresionante. Ella ha participado muy activamente también en todo lo que es la campaña por la renacionalización del cobre y los bienes comunes en Chile. Ella es una de las figuras que está más activamente coordinando el movimiento que, digamos, se está gestando para que uno de los resultados de el proceso constitucional sea este, es decir, hacer realidad lo que la Constitución de Chile establece hasta hoy, ¿no es cierto?, que es la propiedad del Estado sobre el subsuelo, la propiedad efectiva, porque actualmente eso se ha reducido al 30% que sigue teniendo Codelco, y el 70% del cobre que se extrae en Chile en este momento lo extraen un puñado de empresas privadas. Y claro,
ese cobre, que es casi pura renta porque los subproductos pagan, digamos, casi todos los costos, tiene un valor promedio en los últimos 15 años de 30.000 millones de dólares por año. Y resulta que el presupuesto del Estado son 60.000 millones de dólares por año. O sea, tenemos un Estado dentro de otro Estado. Y mientras el único Estado democrático que hay en Chile no establezca su soberanía, ¿no es cierto?, sobre esta riqueza que es tan desproporcionada que altera cualquier relación de poder al interior del país, digamos, mientras eso no se haga, como sí se hizo en Bolivia, esto es algo que va a seguir distorsionando absolutamente todo lo demás. Podemos tener muy lindas palabras respecto a diversificar la economía, a crear valor agregado, pero mientras no recuperemos la soberanía, es decir, el control real de la sociedad, porque quien controla el cobre controla Chile. Entonces, el hecho de que Marcela cumpla este papel tan destacado en este trabajo de organización, también es una cosa muy importante en su currículum. Entonces, yo dejo con ustedes a Marcela y vamos a terminar con nuestro querido compañero Marco Kremerman, que es de la Fundación Sol, que junto con Senda son los que organizan este acto, entonces él lo va a clausurar. Y Marcela, tienes la sala para ti. Bueno, muchas gracias por la invitación a presentar este maravilloso libro. Es un tema que yo tengo con mucha afinidad porque si bien soy joven, no soy tan joven, tengo ya 42 y pude tener la posibilidad de estudiar con Ricardo French Davis, Teoría de la Dependencia, y también con Carlos Pérez Soto, 2 años de marxismo, y por tanto, desde mi formación inicial, también en la Universidad de Barcelona, en donde estudié con María José Vidal Villa, por supuesto que adquirí precisamente ese enfoque que nos permite también reinstalar la temática del desarrollo, pero no el desarrollo para la apropiación, ¿cierto?, de nuestros recursos por parte de las transnacionales, que finalmente es muy contradictorio hacia el desarrollo humano, hacia el desarrollo cultural, ambiental y por supuesto económico, sino que un desarrollo en efecto para el buen vivir. Entonces, en parte de mi trabajo de la tesis doctoral es precisamente hacer un análisis comparado de los modelos económicos y culturales, tanto de Chile como de Bolivia. Así que me resultó súper cercano el trabajo que haces en este libro, así que te lo agradezco infinitamente, porque me permite como tener una mirada de alguien que ha estado además precisamente no solo en la construcción teórica, sino que en la formulación de políticas públicas, alguien que esté precisamente como haciendo esa comparación con el caso chileno, también que es parte, digamos, de mi interés, porque finalmente lo que uno tiene que priorizar acá es el trabajo intelectual, académico, pero para el desarrollo del país. Entonces, en ese sentido, es fundamental que se retomen este tipo de temáticas y tu libro lo aborda en profundidad. Y lo aborda en profundidad porque hace no solo una mirada muy clara y muy documentada del presente, sino que también una mirada muy profunda respecto del tránsito de las escuelas económicas y cómo eso se fue representando también en el análisis de casos comparados que realizas en tu libro. Así que, primero que nada, como darte las felicitaciones y agradecerte el trabajo que se nota que además ha sido, digamos, a propósito de una trayectoria, que para mí por lo menos es tremendamente significativa. Quiero situar algunos elementos fundamentales del texto que me parecieron como también parte de los aportes que tu obra puede realizar precisamente al contexto actual que vive Chile, que está en torno, ¿cierto?, a la construcción de una nueva constitución. La nueva constitución fue una salida política, ¿cierto?, al descontento social que se expresó tan fuertemente en octubre del año 2019,
y que nos impactó fuertemente desde distintas miradas, ¿verdad? Hay algunos que veníamos investigando la conflictividad social, incluso ya habíamos pronosticado para fines de año que ya era imposible que la gente pudiera seguir resistiendo este tipo de sistema y por tanto iba a producirse, pero para la gran mayoría de los chilenos fue sin duda algo que no pudieron prever. En ese contexto, entonces, tú sitúas algunas discusiones, como las que tienen que ver primero con la prioridad que tiene que ver la economía. O sea, la economía para los neoliberales en Chile se sitúa hoy en torno a las temáticas de inflación. Y son en relación a temáticas de la inflación, pero ni siquiera hay una relación, por ejemplo, con la que establece la curva de Phillips, como lo mencionabas, en relación al empleo, ¿verdad? Y por tanto, cualquier análisis que uno pueda observar en estos años, por la gran mayoría de los economistas, respecto del impacto que está habiendo en la inflación global y en la inflación local, no está recogiendo precisamente ese entramado que es tan interesante, porque, claro, por una parte vimos el efecto de los retiros, de las transferencias del fisco a los hogares, y que por supuesto eso acompañado con un proceso de globalización que además presionó al sistema de precios por un conjunto de variables, entre ellas el aumento de los precios de los commodities, los quiebres logísticos, ¿cierto? Y también, por supuesto, el encarecimiento del costo de los transportes, las quiebres de mano de obra. Todos esos elementos afectaron a la inflación y, por supuesto, la inflación tendió a dispararse por sobre lo normal. Sin embargo, también ocurrió un efecto muy importante respecto de la recuperación de empleo. Y ese ámbito es bastante silenciado, invisibilizado, y casi como se explica por, de hecho el mismo Banco Central lo dice en sus informes, se explica por estas transferencias hacia los hogares, sin embargo, no lo celebra. Entonces, ahí hay una cuestión bastante importante, porque finalmente hay una especie de sobreideologización permanente respecto de qué tipo de políticas hay que hacer para resolver los problemas económicos. Y ahí yo creo que tu libro es fundamental, porque precisamente nos muestra como un arcoíris, ¿cierto?, de escuelas que nos permiten tomar distintas herramientas para poder resolver el problema de nuestro paciente, que es la economía, en este caso, para nosotros chilena o para la región. Ese tipo de enfoque ha estado negado para los economistas chilenos, y todos los que hemos ido desarrollando una versión más ilustrada sobre la economía, hemos pagado también por ello. O sea, hay que decirlo, no es casual que los economistas tengan en general una única posición. Tiene mucho que ver también con ese rol de subordinación que han mostrado respecto de la élite económica y por supuesto del mismo sistema. Sin embargo, es fundamental, tu libro lo aclaraba muy, muy didácticamente con un ejemplo de cómo los médicos hacen una junta de médicos para resolver un caso complejo. Y nunca dan una receta a todos los pacientes la misma receta. Sin embargo, los economistas sabemos que por las recetas del Fondo Monetario Internacional y las reformas del Consenso de Washington en su versión 1 y 2, ¿cierto? Que además las dos fueron implementadas primero en Chile, muy curiosamente, ese nivel de complicidad que hay en el mundo intelectual es peligroso cuando, en efecto, no se abordan desde distintas dimensiones, desde distintas escuelas, y en efecto desde distintas posibilidades de resolver problemáticas que al final aquejan a todo el mundo. Y claro, los hogares, las personas, normalmente no comprenden ese nivel de abstracción de manera de poder orientar la discusión pública hacia donde, digamos, pueda primar el beneficio social. Yo creo que eso es casi como una cuestión, una misión que tenemos los economistas, de como poder desencriptar, ¿cierto?, lo que significan los tecnicismos económicos para que la gente pueda ir empoderándose y en efecto tener una posición respecto de lo que ocurre. Pero en parte el problema radica en efecto en las escuelas de pensamiento, en cómo se forman a los economistas y por supuesto cómo se elaboran y evalúan las políticas públicas posteriormente. Otro elemento que a mí me parece que es fundamental situar es este eje que ha habido respecto de desigualdad, vinculación entre economía y salud, y crisis climática y medio ambiente. Esas tres relaciones afectan profundamente la posibilidad de salir de la crisis pandémica. Y en tu libro también se tratan con mucha fuerza.
Porque finalmente quienes padezcan de desigualdad para poder vacunarse, ¿cierto? En el caso de políticas que uno podría pensar en términos de control sobre la pandemia, vamos a observar también que van a tener un proceso mucho más lento de, por lo menos, de estabilización de la situación actual. El rol de la tecnología también va a cumplir una función central en ese proceso. Mientras no tengamos una tecnología que nos permita detectar de forma inmediata, barata y por todos, digamos, no vamos a tener la suficiente capacidad de respuesta por parte de los sistemas frente a los nuevos brotes y nuevas variantes del COVID. Y de otras, por supuesto, y de otras cepas, de otros virus, de otras bacterias, como muy bien lo plantean algunos estudios como los de Quanmen. El otro elemento que yo diría que es muy importante en el desarrollo que realizas en tu libro es el rol del Estado. Y el rol del Estado muchas veces ha quedado bajo la discusión de los cientistas sociales, normalmente los sociólogos, antropólogos, abogados, se han preocupado más de la discusión sobre el rol del Estado. Sin embargo, la economía a través de sus múltiples escuelas siempre ha tenido esa pugna entre mercado y Estado. Pero esa pugna entre mercado y Estado no se ha traducido necesariamente en la formación y tampoco se ha traducido en el sentido común de la gente. Y en ese sentido, esa discusión para nosotros hoy en Chile es sustantiva. Y yo diría que Bolivia nos permite encontrar un horizonte en donde podemos observar esto de una forma también comparada y con un caso histórico que nos permita también evaluar cuál fue el rol del Estado, cuáles fueron las políticas públicas que se aplicaron y cuáles fueron los efectos, que en tu libro queda muy claro, digamos, en ese mismo eje. Hay un cuadro que me encantó, que es el cuadro 3 de la página 209, para quienes compren y lean tu libro, que es la comparación del Estado del modelo neoliberal versus el nuevo Estado. Creo que precisamente nos permite como iluminar esa discusión, porque muchas veces se piensa en el rol del Estado como en la versión neoliberal como un aparato burocrático, ineficiente, que además genera un impacto negativo sobre la sociedad, corrupto, ¿verdad? Y que en definitiva es mejor, entre comillas, pasar lo que sea, la propiedad de lo que sea o la gestión de lo que sea a manos de privados. Y cuando uno hace el análisis de cuál fue el impacto de esa política pública o esa política, digamos, de reforma estructural, uno se da cuenta que fue tremendamente perjudicial en todos los periodos, además. Desde la primera reforma del Consenso de Washington, que uno de sus 4 ejes fundamentales fue la reforma del Estado, fue una situación tremendamente relevante. ¿Por qué? Porque el Estado es el articulador de la sociedad. Si tú quiebras el principal articulador de la sociedad, lo que hace es quebrar a la sociedad misma, quebrar a la política, y empiezas a producir fenómenos como los de anomia, ¿cierto? Como los fenómenos de malestar social, pero también toda la política económica o de soporte social queda entonces bajo el paraguas de un sistema privado que además lucra con ese tipo de bienes y que por tanto en ningún caso tiene como primera prioridad el bienestar social. Y ahí también es como una especie de alerta frente a aquellos que tienen esta creencia muy arraigada en su sentido común. Yo creo que esa es la creencia fundamental que hay que romper también. Y hay que romperla en base a la evidencia. O sea, esto no es una discusión ideológica. No es si a mí me gusta más el Estado o una empresa o si una transnacional lo va a hacer mejor. La economía tiene que ser en base a la evidencia. Y la evidencia nos da, no solo a través de la historia, sino que en múltiples países, la misma conclusión. Entonces, es muy importante como situar esta discusión del Estado porque vamos a tener, en el caso chileno, que recuperar en efecto el control sobre los bienes comunes. En el caso boliviano está este plan que desarrolló Carlos Villegas. También Carlos Villegas visitaba nuestro país y en efecto fue tremendamente ordenador del proceso económico. Él lo pensó en fases, en etapas. Lo diseñó primero de forma ordenada para poder financiar, ¿cierto?, todas las transformaciones políticas, sociales y culturales que el Estado iba a realizar. Entonces, se recuperan los recursos no para una situación de fomento a la corrupción,
se recuperan los recursos para que la gente vuelva a recuperar su propio poder. Y ahí el buen vivir, digamos, es central en ese marco de eje, porque construye un sistema valórico en torno a la economía. Y ahí, claro, Amartya Sen, digamos, instaló, ¿cierto?, esta relación entre ética y economía, que tú también describes muy claramente en el libro, y yo diría que el buen vivir lo trae precisamente a un nivel de detalle muchísimo mayor, ¿ya? Y muchísimo mayor porque, en efecto, relaciona el comportamiento de las instituciones y los individuos con lo que ocurre en la naturaleza. Y a su vez, lo que ocurre en la naturaleza, sin duda, impacta también a los individuos y sus instituciones. Entonces, esa visión de buen vivir, que no solo marca una trayectoria en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo social, pero también en las cosmovisiones, nos permite también orientar ese proceso de políticas públicas. Hay un montón de comentarios que tengo respecto del libro, pero quiero terminar con un enfoque que tiene que ver con precisamente esta discusión de propiedad y excedentes. En nuestro país, la estructura de la industria de minería no nos da la posibilidad para generar una verdadera apropiación del excedente. Básicamente porque han existido múltiples formas de evadir no solo los niveles de fiscalización, sino que las maneras en que se negocian, ¿cierto?, los contratos a futuro, por ejemplo, pero también los distintos metales que van dentro del concentrado de cobre. También ha ocurrido que los procesos de transnacionalización no han traído bienestar para la población, han traído zonas de sacrificio, también han traído bajos niveles de inversión, no tenemos valor agregado en nuestra producción después de, uno podría evaluar esta política pública y después de más de 40 años de un proceso de desnacionalización, de privatización, eso ha generado, digamos, que sigamos vendiendo el mismo cobre que ocurría en los años 60. Entonces, es lamentable que ese tipo de injerencia tan fuerte sobre la soberanía de un país ni siquiera haya servido para desarrollar un proceso adecuado de industrialización, sobre todo con los requerimientos que hoy día tiene el medio ambiente respecto de lo mismo. No sacamos nada con seguir extrayendo un recurso no renovable a costa del bienestar de la población, de las comunidades, del medio ambiente, pero también a costa del bien común mismo. Se está agotando, no va a quedar mucho en adelante. Por tanto, es para nosotros muy importante como retomar esa discusión. La discusión sobre el excedente, Manuel la aclaró muy sucintamente, pero también muy clarificadoramente, así que no voy a referirme más a ese punto. Sin embargo, el sistema impositivo chileno es un sistema impositivo tremendamente regresivo, y entonces la discusión sobre la propiedad es mucho más central, porque nosotros no podemos decir, entonces nuestro modelo de transformación social va a descansar en los impuestos, porque Chile no es un país pequeño, es una larga y angosta faja que en efecto tiene ciertos sectores que ustedes también hicieron ese análisis muy claro de cómo ir apropiándose en el excedente, de cómo generar por otra parte empleo, y en efecto Chile requiere recuperar sus bienes comunes para esos procesos precisamente de transformación profunda en todos los niveles de su estructura. Hoy día precisamente participaba en una de las audiencias de la Convención Constitucional, de la Convención Constituyente, y exponía un club deportivo. Y uno dice, un club deportivo exponiendo en la Comisión de Modelo de Desarrollo. El club deportivo El Jaguar. Entonces, yo dije, bueno, yo siempre tomo mucha atención a lo que dice la gente, pero increíble la presentación. Ellos muy preocupados por el nivel de distribución que había en las áreas verdes y en los accesos a distintos servicios y a los sistemas deportivos para las comunidades que no estuvieran en las zonas ABC1 del país. O sea, con eso, eso es súper clarificador, porque el mapa de transformaciones es multidimensional y es tremendamente profundo. Así que la discusión sobre cómo lo vamos a financiar no es una discusión que pueda ser, digamos, considerada superficialmente. Con esto ya termino. Me parece que la pregunta de si es posible separar las políticas neoliberales de las políticas económicas, yo soy una esperanzada economista,
en que logremos generar políticas públicas que sean coherentes con un modelo de superación neoliberal, con un modelo post-extractivista, con un modelo feminista, con un modelo que precisamente sea post-neoliberal. Pero es un desafío que requiere tener una mirada primero desde la teoría de la dependencia, desde la estructura de clase, desde los poderes fácticos, desde la acumulación de la riqueza, el poder, desde las estructuras de subordinación. Si uno no tiene esa mirada permanente respecto de todo el conjunto de políticas económicas, podría estar creando una política pública, como por ejemplo subir la pensión, como ocurrió con el anuncio presidencial, y profundizar el modelo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por este comentario, que resulta este libro tan cercano también a tu propia investigación. Así que me alegró mucho también. Bueno, para cerrar, vamos a dar la palabra a nuestro querido Marco Kremer. Pero yo quiero decir dos palabras respecto a Marco. Marco, desde luego, es directivo de la Fundación Sol, que junto con Senda presenta este libro. Y por eso está cerrando esta presentación. Bueno, Marco es licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Chile y ha estudiado también en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el Centro de Formación de la OIT en Turín, en Italia. Es máster de la Universidad de Bolonia en políticas públicas, políticas del trabajo y relaciones laborales. Ahora, Marco ha trabajado, digamos, ha sido consultor de los principales organismos internacionales, pero lo más, digamos, relevante a mi juicio desde el punto de vista de la figura pública que es Marco hoy día, él, junto con Fundación Sol, han hecho un trabajo extraordinario de investigación aplicada de políticas públicas, de formulación de políticas públicas de una calidad extraordinaria y en aspectos tan relevantes como, por ejemplo, elaborar una propuesta completa, detallada de un sistema de pensiones que sea un sistema de pensiones de seguridad social, digamos, como corresponde. Ellos han hecho, por ejemplo, una proyección hasta fin de siglo de ingresos y gastos en este sistema, de viabilidad del sistema, han definido con precisión cuáles son los beneficios que se pueden entregar a partir de este mismo momento, en el momento que se derogue el decreto ley 3500 y se recuperen las cotizaciones hoy desviadas, ¿no es cierto?, al ahorro forzoso para financiar empresas, para financiar pensiones, se recuperan. Ellos han hecho un trabajo extraordinariamente bueno. Pero además ellos trabajan en vínculo estrecho con el movimiento social. Entonces, esa propuesta que elaboró Fundación Sol es la propuesta de No Más AFP. Y No Más AFP es un movimiento de trabajadores, de organizaciones sindicales, uno de los más importantes del país, que ha tenido la presencia pública de los trabajadores en el ambiente nacional más fuerte en todos estos últimos años. Se ha expresado a través del movimiento No Más AFP. Y pues bien, la propuesta que ha elaborado Fundación Sol y Marco ha trabajado en eso, junto a otros economistas brillantes de esa fundación, es la propuesta de No Más AFP. Ahora, ellos también hacen un trabajo de difusión extraordinario a través de las redes sociales. Ellos presentan diariamente fichas, digamos, con datos importantes. Aquí Roberto Pizarro, nada menos, ha citado una de ellas, digamos, como su fuente. Marco además es una figura de la televisión pública chilena, porque lo invitan permanentemente a los matinales para explicar, y lo hace con un pizarrón, digamos, los principales eventos que van ocurriendo, y la gente le entiende y lo quiere. Entonces, digamos,
yo creo que es muy, muy importante el trabajo que Marco y Fundación Sol han desarrollado. Así que con mucho gusto dejo la sala para que cierre esta presentación a Marco Kremerman de Fundación Sol. Muchas gracias, Manuel, por la presentación. Y un gusto conocer a Gabriel a través de su libro. No nos conocíamos personalmente y con mucha amabilidad nos invitó a poder comentar su libro y de esa manera lo estoy conociendo. Lo estoy conociendo de una manera muy, muy importante y positiva. No voy a extenderme mucho en mis comentarios porque creo que Roberto, Marcela ya se han referido a varios aspectos importantes y me gustaría centrarme en 2 o 3 cosas en relación al libro de Gabriel. Lo primero es que ya se dijo en términos generales, para mí resulta muy importante y me alegra mucho los primeros capítulos del libro. Tenemos un problema serio no solo en Chile, sino en distintas facultades de ingeniería comercial o economía en distintos lugares del mundo, pero en particular en Chile con la formación. Rápidamente, un curso de introducción a la economía en ingeniería comercial es mostrar un gráfico, decir en 5 minutos qué supuesto hay detrás, y nunca más se habló de historia y de relaciones de poder. Y por tanto, cuando los cursos de historia del pensamiento económico, que afortunadamente en algunas mallas, en algunas escuelas de las tradicionales, han ido ganando fuerza a partir de la movilización de los propios estudiantes, y se han ido incorporando como algunos cursos obligatorios, en otros lugares todavía es un curso electivo. A mí me tocó como un curso electivo que a veces se daba y a veces no se daba. O sea, era electivo dependiendo del año en que tocaba la suerte de tenerlo. Y creo que lo que Gabriel nos muestra en el libro, en primer lugar, es algo central para la discusión que estamos llevando a cabo en la Convención Constituyente, en la presidencial, en Chile, en América Latina a nivel general, y es algo tan obvio para las personas que nos acompañan probablemente, que es majaderamente decir que la economía es una ciencia social. Creo que eso es una derrota profunda, momentánea desde mi punto de vista, de hacernos creer de que la economía es una ciencia exacta, de que hay técnicos, técnicas que a través de un lenguaje complejo nos dicen lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Supuestamente están hablando de los medios más adecuados para que cada persona elija sus fines. Sin embargo, al hablar de lo que puede hacerse y no puede hacerse, terminan alterando y definiendo los propios fines, ¿no? Y por tanto son más políticos que cualquier político, porque nos dicen permanentemente qué se hace y qué no se hace. Y por tanto, la segunda arista relevante de esos capítulos es que no existe esta distinción falsa o esta dicotomía falsa, que así como se establece entre neopopulismo y neoliberalismo, tampoco existe entre economía normativa y economía positiva. Siempre la economía está mediada por juicios de valor, y eso es algo muy importante que aparece en los primeros capítulos. Por lo mismo, creo que es trascendental el recorrido histórico que Gabriel nos ofrece y nos regala en su libro, de manera resumida, ¿no? Porque la historia del pensamiento económico, si nos vamos incluso a los griegos, a los chinos, donde uno rescata algunas tradiciones de otro orden, podríamos hablar de más de 20 siglos de tradición de historia del pensamiento económico, y más de 4 siglos de historia del pensamiento económico más contemporánea, y Gabriel la resume, la relaciona, y la coloca en clave coyuntural, ¿no? Que es muy importante, en clave de las transformaciones que se están dando, que se pueden dar o que se pueden impedir, que es lo que estamos viendo en particular en Chile. En ese sentido, creo que esta distinción que nos ofrece Gabriel entre el abandono del concepto de economía política y la economía secas, que aparece con Alfred Marshall, y la aparición del gráfico en la tijera de la oferta y demanda, sin decirnos todos los supuestos que hay detrás, ¿no? Y la discusión permanente, histórica y siempre relevante entre la teoría del valor trabajo y la discusión permanente entre el marginalismo y si el valor obedece a lo subjetivo o a lo objetivo, o juntamos las dos y lo hacemos en la medida de lo posible. Creo que es muy relevante colocarla sobre la mesa. Es mucho más rico leer los siguientes capítulos una vez que uno
puede reflexionar y leer sobre estos capítulos que me parecen que son mucho más que capítulos introductorios, son capítulos fundamentales para poder analizar las reflexiones que Gabriel hace posteriormente. En segundo lugar, creo que es muy importante también lo que nos muestra Gabriel en torno a que él nos muestra el caso de Bolivia y el caso de Chile, donde curiosamente el caso chileno, a diferencia de lo que pasa en la mayoría de los países del mundo, es el supuesto milagro neoliberal. Es el único país donde se aplican las recetas neoliberales, donde hay crecimiento económico de manera permanente, pero descendente. Tal como decía Gabriel, ¿no? Tenemos un problema serio con nuestro PIB tendencial, situado menos del 2% para los próximos 5 años. Y la gran pregunta es, bueno, quienes no siguieron la receta neoliberal a pie juntillas, en general tuvieron otras trayectorias, tuvieron otros equilibrios dentro del sistema histórico capitalista, pero quien sí la siguió fue Chile, y quien se salió un poco también de la aguja y quien hizo algo distinto fueron los tigres asiáticos, que les fue bastante bien en términos de senda de crecimiento, tipo Corea del Sur, Taiwán y otros. Entonces, en general, hasta el año 2005, 2010, y uno revisa algunos libros de economía que intentan salirse del enfoque neoclásico, nos muestran esta relación entre un país como Chile, que le fue bastante bien, siguiendo la receta neoliberal, y países como los del este asiático, que siguiendo otro camino, protegiendo en parte ciertos sectores productivos, con un papel del Estado distinto al chileno, también les fue bien, ¿no? En términos de indicadores macro y generales. Y posteriormente aparece lo que nos cuenta Gabriel al analizar el caso boliviano, ¿no? Que él lo denomina como un caso de un modelo heterodoxo, en los últimos 15 años aproximadamente, un modelo plural. Álvaro García Linera, ¿no?, ha dicho o lo ha tildado un modelo, un capitalismo andino amazónico. Hay muchas cosas ahí que aprender y que poder categorizar y analizar, pero que también tiene resultados bastante positivos. Hay aumentos del PIB importantes, reducción de la pobreza, disminución de las tasas de desempleo. Ese cuadro que nos muestra Gabriel en el libro y en la presentación es muy importante. Aquí no hay una receta, hay distintas trayectorias, hay distintos roles, pero creo que es importante también establecer estas vertientes ideológicas de las cuales se nutre el proyecto político desde mi punto de vista neoliberal, que son estas vertientes monetaristas, austríacas y neoinstitucionalistas, todas muy importantes, ¿no? Y en Chile las podemos reconocer con mayor precisión. La vertiente austríaca en general es marginal en muchos otros países, en Chile no es marginal, ¿no? En Chile tenemos un ministro del Trabajo y Previsión Social como José Piñera, que se nutre de manera muy importante de esa vertiente. Hayek, von Mises, entre otros, y que incorpora mucho de la epistemología que allí se ofrece en la creación de las políticas que conocemos, como el plan laboral, las AFP, concesiones mineras, entre otras. Al monetarismo y el neoinstitucionalismo, que creo que es muy relevante lo que hace Gabriel en darle una importancia que no se le da en otros lugares. Citando al geógrafo David Harvey, que tiene una definición bien precisa de lo que es neoliberalismo, ¿no?, como un proyecto político de desembridar los contrañimientos del capital que se habían creado o fortalecido en la posguerra. Él menciona que para que exista neoliberalismo tiene que haber un Estado neoliberal. Un Estado neoliberal, tal como dice Gabriel, y lo comparto mucho, no es un Estado mínimo necesariamente, sino que es un Estado que va mucho más allá que ser un Estado subsidiario, sino que es un Estado subsidiador del capital, que recauda, en algunos países menos, en otros un poco más, y esa recaudación no solo la ocupa para financiar ciertos aspectos que son comunes en distintos países capitalistas, como financiar el monopolio de la fuerza armada y de orden, etc., sino que también le entrega parte de esos recursos al gran capital a través de subsidios directos, en el caso chileno, sector forestal, sector acuícola y otras industrias, o a través de mecanismos indirectos, como es el sistema de pensiones administrado por la AFP, el crédito con aval del Estado, donde incorpora la banca, entre otras cosas. Entonces me parece que es muy importante esa distinción. Y finalmente, quisiera mencionar algo en torno a lo que no se ve, porque uno podría decir, bueno, Bolivia y Chile alcanzaron ciertos patrones y ciertas sendas de crecimiento, que en Gabriel es muy claro en decir el crecimiento económico chileno, el supuesto milagro
se concentró principalmente entre el 91 y el 97, mitad del 98. Después nos fuimos hacia abajo, cosa de ver la línea de tendencia del gráfico del PIB, 7, 5, 3, 1,5. Y PIB tendencial en 2025, 1,9. Entonces, los dos grandes indicadores que se presentan al mundo y que se presentan y se reiteran majaderamente para decir el problema del caso chileno no es que hubo un desequilibrio enorme entre la fachada de la casa y quienes viven adentro de la casa. El problema es que no se impulsaron con suficiente fuerza las políticas que nos llevaron a tener este crecimiento y a reducir esta pobreza. Por tanto, el tema es seguir haciendo lo mismo, no obstaculizar el camino que se obstaculizó en algún momento, donde se intentaron hacer algunas cosas distintas. Tanto es como resucitar el modelo chileno. De alguna manera, para mí eso es lo que propone José Antonio Kast, y mucho más, ¿no? Que es resucitar y extremar el modelo chileno de fines de la dictadura y de comienzo de los gobiernos postdictatoriales. Sin embargo, lo que no se muestra, y lo que curiosamente hasta el propio Sarkozy, cuando convoca a el propio Amartya Sen, Stiglitz y Jean-Paul Fitoussi, le pide que por favor le muestre indicadores alternativos para poder prever crisis futuras que no se pueden prever con los indicadores tradicionales, es que hay detrás de las tasas de crecimiento y de los bajas en la pobreza. Yo quiero solamente, para terminar, comentar dos indicadores. Gabriel mencionó en términos generales uno de ellos. El indicador de empleo. En general, estamos acostumbrados a que las autoridades políticas del momento cada mes nos informen sobre las cifras de empleo y desempleo, que salvo a la pandemia, que es una situación excepcional, han fluctuado en los últimos 10 años entre 6% y 7,5% aproximadamente en términos promedios. Entonces, uno diría, parece que Chile no tiene un gran problema de empleo, ni siquiera me voy a meter en la calidad, ¿no? Pero sin embargo, cuando miramos un indicador complementario e importantísimo como el SU4, que es la tasa de subutilización del empleo, que publica el INE, ojo, ¿no? Y esto incluso no es que, tal como lo hace Senda históricamente, que tiene que andar publicando sus indicadores complementarios, que es la única manera de hacernos una imagen real de lo que está pasando. Esto lo publica una institución pública hace varios años, el INE. Y nos muestra que hace más de 10 años esta tasa no baja del 20%. Vale decir, hace más de 10 años que Chile tiene un problema de desempleo total, parcial o potencial, escondido de la inactividad, que supera el 20%, y en el caso de las mujeres, sobre el 25%. Es gravísimo. Y el segundo indicador es el indicador de pobreza que tanto se defiende, que en términos de un indicador es una tendencia efectiva. Si uno compara los años 90 con el indicador actual, teníamos datos de pobreza sobre el 40% y hoy día de 10,8%. Pero cuando uno mira un indicador de pobreza complementario y testea el modelo de acumulación chileno, dejamos los subsidios de lado un rato. No puede ser que los hogares chilenos a punta de subsidios puedan acceder a mayores bienes y servicios, y esa sea la manera en que el modelo de acumulación chileno ofrece progreso para sus hogares, y dejamos de lado algo central, que Manuel lo ha reiterado muchas veces, que tiene que ver con nuestros adultos mayores, ¿no? El alquiler imputado. Vale decir, hay muchas personas que con mucho esfuerzo tienen su casa propia después de 40, 30 años, o la están pagando. Y la metodología, como se usa a nivel internacional, es imputar un ingreso adicional a esos hogares, porque hay un supuesto ahorro en un gasto para la vida. Entonces, cuando uno se concentra en medir la pobreza por salarios y por pensiones contributivas, ahí estamos testeando el modelo de acumulación chileno. Al centro, la pobreza no es 10,8%, es 40%. Entonces, cuando uno compara el 2011 con el 2020, periodo de 10 años, la pobreza por ingresos totales baja de 22% a 10,8%. Se reduce ostensiblemente. Y la pobreza de mercado es la misma. 41% en 2011, 39,9% en 2020. Entonces nos parece, ¿no?, que una lectura de indicadores complementarios, como las que menciona en distintos pasajes Gabriel, que nos invita a mirar la economía de otra manera, ¿no?, a buscar el bienestar para las personas, y no solo concentrarnos en la fachada de la casa, que es importante, ¿no?,
Es importante mantener una inflación siempre controlada y tener indicadores macroeconómicos estables, pero no a costa, ¿no? No a costa del buen vivir de los hogares y de las personas. Nos parece más bien que este modelo, que en Chile tuvo buenos resultados en términos generales, una suerte de modelo de crecimiento con doping. Permitió ganar carreras cortas, año 90 al 97, los 400 metros se pudieron ganar los 800 metros y también los 1500 metros, se pudo llegar relativamente bien en indicadores macro hasta el 2005-2008. Pero posteriormente lo que observamos ahora es que no podemos llegar a terminar la maratón, no hay piernas, ¿no? No hay piernas, el PIB tendencial está por el suelo, y algo muy relevante, mientras la productividad del trabajo aumenta permanentemente en ciclos largos, la productividad total de factores es la que está estancada. Es una distinción muy importante. Y lo último que quisiera comentar es que en estos espacios sí tenemos la posibilidad de dar reflexiones más profundas en términos a lo que está pasando en el mundo. Es que con el análisis profundo que Gabriel realiza en los distintos capítulos, sin duda nos invita a mirar la situación coyuntural, económica, electoral, política, social, en una perspectiva o en clave de sistema mundo. Vale decir, estamos en un ciclo del capitalismo donde hay una crisis cíclica, o es una crisis de carácter más bien estructural. No lo digo desde un punto de vista voluntarista, ¿no? Pensando, por ejemplo, en los comentarios que hizo antes de fallecer Immanuel Wallerstein, cuando nos invitaba a situarnos en dos posibilidades de salida, consideraba que estábamos transitando en los próximos años, nadie sabe cuándo, a un nuevo sistema histórico. Y por lo mismo, cuando leí en alguna parte, en alguno de los capítulos, los ciclos o las ondas largas de Kondratiev, no pude no pensar en otra cosa, es si estamos en una siguiente onda larga o estamos en otra fase, donde aparecen muchas cosas difíciles de poder analizar, muchas tendencias complejas como las que estamos observando en el caso chileno, momentos de supuesto reflujo o no. Entonces creo que el libro también nos invita para pensar el futuro, y pensar el futuro a partir de un diagnóstico de lo que estamos viviendo, con mayor precisión, dónde estamos actualmente en términos de una lectura de siglos del sistema histórico capitalista, y hacia dónde podemos ir. Así como Chile, con imposiciones, en algunos momentos con semi-imposiciones, está en el momento que está actualmente, Bolivia transitó por otro camino y tiene sus resultados que muestra Gabriel. Eso quería comentar y agradezco nuevamente muchísimo a Gabriel por el libro, que ya también lo he comentado dentro de la Fundación para que lo podamos ir leyendo y reflexionando de manera colectiva. Gracias. Muchas gracias, Marco. Yo, antes de dar la palabra a nuestro autor, invitado y presentador de este libro tan importante, yo quiero, Gabriel, también hacer una reflexión acerca de nuestros países, de Bolivia y de Chile. Yo creo que tu libro tiene esa otra dimensión, porque tú eres boliviano y eres chileno. En tu formación, tu familia también, de alguna manera se ha establecido en ambos países, etcétera. Tus compañeros, en fin, tienes una vida, has hecho tu vida aquí y allá, en momentos clave, en momentos en la era de las revoluciones, por decirlo de alguna manera, de Chile y de Bolivia. Ahora, la era de las revoluciones no llega por casualidad, sino que es parte del parto, ¿no es cierto?, de la transición de la vieja sociedad agraria, en que bajo distintas formas hemos vivido por milenios, ¿no es cierto?, a la sociedad moderna, a la sociedad basada, ¿no es cierto?, en la producción para el mercado, y que fundamentalmente se da en las urbes, no en el campo. Entonces también tiene que ver esto con
migración del campo a la ciudad, que en nuestro país la tuvimos recién. Sí, nosotros del año 30 teníamos la mitad de la población vivía en el campo, y hoy día es un 10%. Y ustedes están en un proceso aceleradísimo de transición demográfica en ese sentido. Ahora, eso cambia todo, porque como la experiencia histórica muestra, ¿no es cierto?, durante ese periodo la población se multiplica por 4. Pero el Producto Interno Bruto se multiplica por más de 20, porque lo que se produce se vende, y por lo tanto aparece en las cuentas nacionales, y la productividad aumenta inmensamente si uno toma el conjunto de la población trabajadora. Ahora, el hecho es que si consideramos las poblaciones actuales de Bolivia y de Chile, y los niveles de transición que van como un poco traslapados, Chile un poco más adelante, y Bolivia un poco después, pero si consideramos cuál va a ser la situación a mediados de siglo las economías de Chile y Bolivia van a tener un Producto Interno Bruto muy, muy parecido. Es decir, entonces, y esto acompañado de que todo cambia en la sociedad, es decir, cambia, digamos, no solo el PIB, sino que cambia la sociedad completa. Entonces cambian las relaciones de fuerza también entre los países, y cambian las posibilidades de asociación entre los países, y cambia. Pero en resumen, lo que quiero decir es que tu libro de alguna manera habla de una historia que es común, y un desafío que es común, y es el desafío de integrar nuestras economías, integrar nuestros países, integrar nuestras historias, y yo tengo la impresión que en estos días, en Chile por lo menos, a ese respecto, se está avanzando a pasos agigantados, porque estamos felizmente dejando atrás la sociedad de latifundistas chicos, digamos, dispersos, campesinos pobres transformados en latifundistas chicos, ¿no es cierto?, en pequeños señores, por decirlo así, bastante brutos, y dispersos en un territorio bien pobre. Entonces, estamos dejando atrás eso, y estamos pasando a analizar una sociedad mucho más compleja, en las cuales el ejemplo boliviano hoy día está siendo, digamos, tomado como un ejemplo en muchos sentidos muy distintos a lo que es solamente la cosa económica. Entonces, creo que tu libro es un gran paso en esa dirección también, en ese desafío común que tenemos. Así que tienes la sala para cerrar este acto, estimado compañero, amigo, Gabriel Loza Tellería. Gracias, Manuel, por tus palabras, los comentarios benévolos de Tito, de Marco, de Marcela. Me han hecho sentirme de otra forma, como en casa, y lo digo sinceramente, y empezaré por lo último, ese distanciamiento entre Bolivia y Chile, entre los pueblos, no tiene que haber. Hay coyunturas políticas, por supuesto, difíciles, pero si no hacemos que entre los pueblos y entre la gente tengamos nuestra interrelación, eso va a ser el resultado al final de esta nueva constitución en Chile. Cuando vemos la huipala en medio de ese movimiento, parece que los pueblos originarios, las mujeres, la gente normal nos va a acercar más antes que los políticos y los técnicos. Quiero partir con una autocrítica. Yo en la Fundación Sol tenía esa imagen de una institución seria de análisis, pero no le hice el seguimiento, sino ya al último, cuando ya estaba en la parte de la edición del libro. Reconozco que no, Marco, profundizar todo el trabajo sobre pensiones, sobre pobreza. Indudablemente traté de utilizar cifras comparadas entre Bolivia y Chile, y voy a tratar de ver en el tema de Bolivia, aplicar esa metodología para determinar la pobreza más directamente con el mercado.
y espero y sé que va a ser muy alta también. Esos temas nos acercan y me gustaría además, les digo, hacer una investigación conjunta. Lo que habla Marcela, de lo que había analizado, lo que había hecho en su trabajo, en su tesis, cómo no poder coordinar esos trabajos de investigación del bien vivir. Yo digo convivir bien. No me gustó decir vivir mejor. En mi libro digo, es mejor el convivir bien que el vivir mejor. El vivir mejor es vivir mejor que alguien, vivir mejor que otro. Es como el paretiano, que uno tiene que lograr algo a costa del otro. Y la idea es convivir mejor entre países, entre pueblos y también entre académicos, como estamos. Gracias por las palabras de Roberto, de Marco, de Marcela. Yo quiero agradecer la presencia de Jaime Flores, que fue el que me permitió regresar a mi país sano y salvo. Y a mi familia, como tú dices, yo me siento en este contexto chileno-boliviano. Mis nietos son chilenos, nacidos en Chile. Mi esposa es chilena. Mis hijos son nacidos en Bolivia y con nacionalidad chilena. Y yo me siento ahora recién como mucho mejor. No me sentía antes cuando volví a Chile. Hoy he visto que se ha perdido ese miedo de antes y estamos en un entorno que espero que continúe amigable, no con el mercado, sino amigable con la gente. Muchas gracias, Fundación Sol. Muchas gracias, Senda, que me ha permitido este encuentro. Les quedo muy agradecidos del alma. Muchas gracias a todos. Estará esto a su disposición mañana ya en internet, en nuestro sitio y en YouTube. Muchas gracias a todos a quienes han seguido esto por Facebook. Les mandamos muchos saludos. Deberíamos haber respondido mucho mejor muchas cosas que nos llegaron por esa vía. Excúsennos. No siempre tenemos la capacidad de hacer esas cosas, pero les agradecemos por sus comentarios y observaciones y felicitaciones. Así que con esto me despido de todos y con un abrazo les doy muy buenas noches. Un gran abrazo.